Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. ¿Cómo amanecieron mis estimados amigos y hermanos? Ya estamos en los albores de otro día. Y la mayor parte del teleauditorio de este programa está formado por gente trabajadora, que se duerme temprano para levantarse temprano. Y antes de comenzar las actividades, se consagra a Dios por medio de la oración y de la meditación en la palabra de Dios. Y fortalecidos con la oración y la meditación en la Biblia, comenzamos las actividades. Oremos. Gracias te damos, Señor, por este nuevo amanecer. Te pedimos entendimiento y sabiduría para poder vivir con prudencia, para poder hacer bien las cosas que tenemos que hacer. Y también rogamos por la protección de tus ángeles en el mundo inseguro que nos rodea. Y también rogamos por el consuelo de tu Santo Espíritu, que nos dé valor y fe para enfrentar los problemas de la vida. En el nombre de Jesús lo suplicamos. Amén. Dijo Jesús en San Juan 7, 16 y 17, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Parece extraño que Jesús, el Hijo de Dios, el Redentor del mundo, diga que la doctrina que él enseñaba no era de él, sino de Dios, quien lo envió. Y quien quiera hacer la voluntad de Dios debe estudiar la doctrina para ver si es de Dios. A ese estudio o análisis Jesús mismo sometió sus enseñanzas e invitó a sus oyentes a comprobar si estaban de acuerdo a la voluntad de Dios o si él estaba hablando por su propia cuenta. La pregunta natural que surge de esta declaración es: ¿en dónde se encuentra la doctrina de Dios para comparar todas las doctrinas y saber cuáles están de acuerdo con la doctrina de Dios? El mismo Jesús nos contesta en San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La doctrina de Dios son las enseñanzas acumuladas en la Biblia a través del tiempo. Dios, poco a poco, fue dando a conocer sus planes y propósitos para que en medio de la confusión de las filosofías humanas, quienes quieran hacer su voluntad, conozcan la doctrina de Dios. No es humana, es divina. Y no fue dada a un solo hombre, pues dice San Pedro en su segunda carta 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La fe sin doctrina es tan inestable como las olas del mar. Es insegura y caprichosa. Es vana porque no lleva a ninguna parte. Es ciega y no tiene respuestas
para las preguntas existenciales que todo ser humano alguna vez tiene que hacerse. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Paul Sartre, el filósofo francés, decía: el hombre es una interrogación entre dos eternidades, el insondable pasado y el insondable futuro. También decía: el hombre es una burbuja de conciencia, navegando en un mar de dudas. Él creía que venimos de la nada y vamos a la nada. Pero la Biblia nos dice de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Por eso, San Pedro, en la misma carta del capítulo ya citado, versículo 19 y 20, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiso decir San Pedro cuando declara que ninguna profecía de la Biblia es de interpretación privada? No podemos sacar las enseñanzas o doctrinas de su contexto. Hay que analizarlas a la luz del conjunto de enseñanzas registradas en la Biblia y que los cristianos hemos tenido como guía por más de 3000 años. Debemos buscar el acuerdo entre los escritores bíblicos y aceptar como verdad aquello que está claramente establecido. Uno de los errores en que incurren muchos cristianos es omitir o pasar por alto enseñanzas importantes, porque no son de su gusto, y exagerar cosas y prácticas sin importancia. Eso quiso decir Jesús a los fariseos cuando los acusó de colar el mosquito y tragar el camello. Otro peligro es confundir la fe con la experiencia personal y las emociones. Muchas veces he oído esta excusa para aceptar la doctrina de Cristo contenida en la Biblia. No lo siento, no me nace. La verdadera fe no es un sentimiento, sino una convicción. No está fundada en las emociones, sino en la palabra de Dios. Nuestros sentimientos y nuestras emociones no son guías seguras para dejarnos guiar por ellas. Porque si nos dejamos guiar por el corazón, nos va a engañar, porque es engañoso y perverso. Así lo declara el profeta Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Otro riesgo es dar más crédito a lo que enseñan los hombres e ignorar la palabra de Dios. Jesús identificó a los fariseos como ciegos que trataban de guiar a otros ciegos, y tanto los guías como los que se dejan guiar van a caer en el hoyo. Por eso San Pablo aconsejaba a su discípulo Timoteo predicar la palabra de Dios y la sana doctrina en 2 de Timoteo 2, del 1 al 3. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El diccionario Larousse define concupiscencia como el deseo inmoderado de los bienes terrenales o de los placeres sensuales. La verdadera fe no es una emoción que nace por ver o escuchar algo. Es una convicción que nace cuando oímos o leemos y comprendemos la palabra de Dios y correspondemos al amor demostrado por Dios. Nace de un estudio sincero y analítico de lo que sus mensajeros registraron en la Biblia. Y por eso Jesús invitó a quienes le oyeron y nos sigue invitando a todos los seres humanos a examinar la doctrina, como lo recomienda el profeta Isaías 28:13. La palabra, pues, de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas, sean quebrantados y enlazados y presos, es decir, convencidos totalmente por la doctrina de Dios. Mi amigo, si de veras quieres conocer la doctrina de Cristo, lee la Biblia por ti mismo y compara lo que crees con las enseñanzas de la palabra de Dios. El tiempo invertido en estudiar la Biblia es para tu bien en esta vida y para que participes en la vida eterna que Jesús pagó con su sacrificio. Oremos. Gracias, Señor, por la lámpara que nos has dado para iluminar el camino en nuestra peregrinación hacia la patria celestial. Gracias, Señor, por la iluminación de tu Espíritu que nos ayuda a comprenderla. Danos corazón dócil y dispuesto a obedecerte. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Puedes tú cantar, gozo te dará. A cantar, 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 gran gozo te dará. Puedes tú reír, gozo te dará. A reír, 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 gran gozo te dará. Puedes tú orar, gozo te dará. A orar, 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 tu Dios te escuchará. Todos a cantar, a reír y orar, a cantar, reír y orar, gran gozo nos dará. Muy buenos días, amigos televidentes. Les saluda su amigo el Dr. Gordon en su programa Buenos Días, Señor Jesús, tratando de presentarnos en sus hogares con temas que esperamos que puedan ser de beneficio y de ayuda para cada uno de los integrantes de la familia. Más en particular en el caso mío relacionado con los niños. En el día de hoy me gustaría hablar acerca de un tema que estoy seguro que cada uno de nosotros como personas nos hemos confrontado a él anteriormente. Y tiene que ver con lo que llamamos exantemas o más comúnmente llamados salpullidos de la piel, ronchitas, granitos que salen de la piel, que a veces ni nos damos cuenta cuando llegaron, ni a veces desaparecen y no nos dimos cuenta cuándo es que sucedió esto. Hay algunos que son bastante comunes, hay algunos que son un poco más raros. Pero lo importante es tratar de ver si se puede hacer una diferenciación entre aquellos que son benignos o que no hay ningún problema con ellos, aparecen, desaparecen, o también algunos que son serios, queriendo decir que pueden estarnos indicando la presencia de alguna enfermedad que sea más seria para la persona que así lo tenga. En la mayoría de los casos, los exantemas o los salpullidos están relacionados con problemas virales.
hay por lo menos 50 distintos tipos de virus que tienen algún tipo de salpullido o exantema específico, por lo cual se pueden identificar. En el día de hoy no vamos a estar hablando acerca de reacciones alérgicas que puede salir con ronchas o que le llaman usualmente tacotes en la piel, que usualmente se presentan con bastante comezón. Eso sería probablemente un tema distinto que presentaríamos probablemente en alguna otra ocasión. ¿Por qué es importante poderlos identificar? Básicamente para poder tener un diagnóstico acertado. Por ejemplo, no queremos que una persona tenga algún salpullido o algún exantema y digamos, no, pues es algo que usualmente se tiene, fulano de tal, el primo, el hermano tuvo uno anteriormente y se le quitó. Pero ¿qué tal si es algo serio, no se le presta atención y puede llegar a tener complicaciones? De igual manera puede suceder lo contrario, así que es importante dar un diagnóstico acertado para que si se necesita tratamiento se dé, o si no se necesita tratamiento para que no se esté haciendo cosas indebidas o innecesarias. En cuanto a lo que es la evaluación de algún exantema, lo más importante es el aspecto o el rasgo que tenga, pero estas cosas van a tener su importancia también basado en una historia que se pueda tener relacionado con esto. Por ejemplo, en la historia es muy importante saber qué contactos haya tenido la persona anteriormente. Por ejemplo, si una persona empieza con un salpullido y en la historia se sabe que estuvo en contacto con otra persona que tuvo un salpullido muy parecido a eso, lo más probable es que sea esa misma enfermedad la que esta persona esté llegando a tener. Así que eso nos estaría guiando un poco en cuanto a lo que es el diagnóstico final del problema que este paciente tenga. Lo que llamamos la toxicidad o cuál es el aspecto de la persona. A pesar de tener esto, la persona anda jugando, corriendo, haciendo sus actividades usuales y regulares, o se nota que la persona está enferma, decaída. Porque si eso se presenta, entonces nos podría estar avisando de algo que sea un poco más serio. Tiene una fiebre elevada y por un periodo de tiempo prolongado, eso puede ser una señal de algo un poco más serio también. Están involucradas sus mucosas, que quiere decir básicamente lo que es el área de la boca, los ojos, los orificios del cuerpo, que sería la nariz, los oídos, el área del ano, cosas así. Si estas partes están involucradas, entonces hay una mayor probabilidad de que sea algo sistémico y entonces involucrar algo que es más serio. Hay algunos otros órganos del cuerpo que estén involucrados, el corazón, el hígado especialmente, los riñones son algunos de ellos que cuando hay una infección sistémica o una enfermedad sistémica pueden estar involucrados con eso también. Hace años atrás se hizo una clasificación general de lo que se llamaban las 6 enfermedades exantemosas de los niños. El primero de ellos lo conocemos como el sarampión, el segundo de ellos es la fiebre escarlatina, el tercero es la rubiola, el cuarto se le conocía como Philatoux, que ya básicamente no se habla de ese porque con el paso del tiempo ha perdido popularidad y no se ha llegado a una especificación muy bien de lo que esto realmente significa. Lo que es el eritema infeccioso, que sería el número 5, y por último el número 6, que sería la rociola. El primero de ellos, que es el sarampión, usualmente comienza con tos, escurrimiento nasal, se le enrojecen los ojos, adentro de la boca hay unos puntitos azulitos, moraditos que se presentan. El exantema o los ronchitas usualmente comienzan en la cara y se van extendiendo al resto del cuerpo. Después de que está lleno todo el cuerpo, comienza a limpiarse con esa misma progresión. Hay algo bastante interesante por el muy buen sistema de vacunación que este país tiene. Se estima de que cada año aproximadamente solamente hay como unos 50 a 100 casos. Y la mayoría de estos son de personas que han viajado o de personas que entraron en contacto con personas que vienen de lugares donde esto se presenta grandemente. A pesar de las ventajas que tenemos en este país de un buen sistema de vacunación y que no se presenta mucho el sarampión, anualmente aproximadamente unos 500,000 a 1 millón de personas mueren mundialmente debido a esta enfermedad.
Así que podemos darle gracias a Dios que vivimos en un lugar donde pues tenemos que preocuparnos menos de algún problema. El segundo es la fiebre escarlatina. De esta lista es la única que se presenta como infección bacteriana que tiene un tratamiento específico a través de un antibiótico. Se presenta con fiebre, dolor de cabeza, infección o irritación de la garganta. Y el salpullido que tiene, que especialmente se presenta en el cuerpo y a veces también en la cara, es de una piel bastante rasposa que a veces se le tiende a llamar piel de lija. El tratamiento para es penicilina. Anteriormente se consideraba como una enfermedad devastadora, pero con el paso del tiempo se ha visto que el tratamiento es bastante sencillo. La rubiola, que es el número 3, la mayoría de las veces tiende a ser asintomático, o sea, no tiene ningún síntoma. Se presenta con un salpullido parecido al del sarampión, pero bastante más leve, y con la misma progresión. El número 5, que es el eritema infeccioso, donde las mejillas se ponen bastante rojos y un salpullido bastante fino en los brazos y en los pies. La cosa con es de que frecuentemente tiende a tener una duración bastante prolongada, a veces durando semanas a meses para que eventualmente se quite completamente. Y por último, el número 6, que es el de la rociola, muy común en niños de edad bastante temprana, 3 meses hasta los 4 años de edad. Algunos niños que se presentan a veces con lo que se llama convulsión febril tienden a tener esto. Se presenta una fiebre bastante elevada por 2-3 días, se quita la fiebre y entonces brota este exantema que usualmente comienza en el cuerpo y después se extiende. Esos son los que más frecuentemente se presentan o de los que se tiene más conocimiento. Hay otros que, por ejemplo, se llama Stevens-Johnson, que es una reacción usualmente a medicamento o algún tipo de infección, usualmente infección por microplasma, o el herpes virus, que es el que usualmente produce los fuegos en los labios. Ese se presenta como con vejigas con líquido que a veces pueden afectar la boca, el área genital, el área anal, a veces hasta puede afectar los ojos. Es importante poder distinguir eso cuando se inicia para que se le pueda dar el tratamiento de soporte que se necesita para tratar de que no avance demasiado lo que es la enfermedad. Inicia como con datos de gripa solamente, pero después las mucosas se ponen bastante rojizas. Lo que es el síndrome del shock tóxico, que es una reacción a una infección por estafilococo que puede producir una presión baja, puede producir daño en distintos órganos, enfermedad de las montañas rocallosas que es transmitido por garrapatas, hipersensibilidad a medicamentos que usualmente se presenta con fiebre, hinchazón, salpullido y daño de distintos órganos. La enfermedad de Kawasaki y otros más. El punto principal de este tema es de que no todo salpullido es representación general de todas las cosas. Hay que ver la característica que tiene y la historia que haya tenido para poder llegar a un diagnóstico apropiado. Lo bueno es de que la mayoría de estos son cosas bastante benignas, pero no queremos pasar por algo que sea más serio. Esperamos que haya sido de beneficio para ustedes y si tiene alguna duda, no olvide consultar con su médico. Qué rápido se pasan estos momentos de meditación y consejos. Es una bendición iniciar el día con la dirección de Dios. Si usted está leyendo la Biblia para terminarla en un año, puede ver en la pantalla los capítulos para hoy. Agradecemos a Dios por todos ustedes y rogamos que les ayude en todos sus planes. Hasta el día de mañana.